Hace unos años, visité a mi abuelo en Overton, Texas, y me habló de la segunda venida de Cristo. Me contó que una mañana, en lugar del amanecer normal y suave, una luz cegadora irrumpía en escena. La gente saltaba de sus camas, sobresaltada por la brillantez de la luz. Ojalá mi abuelo no me hubiera contado eso, porque después tuve pesadillas. Mi hermano, el tramposo, entró una vez y me alumbró con una linterna en los ojos, y me sobresalté, y me levanté de un salto, y estaba seguro de que Cristo venía. Y no recuerdo qué dije, pero algo así como, ay, ahora no, todavía no estoy listo. ¿Cómo habría sido si esta hubiera sido la última fiesta de las trompetas? ¿Y si Dios hubiera elegido esta fiesta de las trompetas de 1977 para que fuera el momento del sonido de la séptima trompeta? ¿Dónde estaríamos hoy si esta fuera la séptima trompeta? Creo que muchos nos sorprenderíamos de lo que sucedería. De aquí a la venida de Cristo, aún quedan muchas cosas por suceder. De hecho, habrá una venida falsa de Cristo. A la gente se le enseñará que la verdadera venida de Cristo será una especie de invasión falsa del espacio exterior. Terminaremos teniendo gente luchando contra Cristo mientras viene. ¿Pueden imaginarlo? Y cuando suene esa séptima trompeta, muchos de nosotros estaremos en un lugar seguro. Sin embargo, es triste decirlo, cuando suene esa séptima trompeta, muchas otras personas estarán en cautiverio. Comerán cosas inmundas en Asiria, como dice un versículo. Llevarán pesadas cargas en Egipto. Y la gente será dispersada por todo el mundo en un cautiverio futuro. Así que, cuando suene esta séptima trompeta, mucha gente estará en cautiverio. Otros estarán a salvo. El ciudadano promedio se quedará petrificado cuando, de repente, el cielo se desvanezca como un pergamino. ¿Sabes lo estremecedor que es que alguien agarre la persiana de tu habitación y, de repente, la deje girar, girar, batir alrededor de la parte superior, alrededor del rodillo? Eso realmente te sube la adrenalina y te despierta. Ahora imagina cómo sería mover el cielo hacia un lado como un pergamino enrollado. En lugar de poder simplemente sentarnos aquí, protegidos de Dios, el cielo que nos separa de Él desaparece. La Biblia dice que la gente correrá a las cuevas, a los agujeros de las rocas, se esconderá bajo cualquier cosa que pueda y dirá, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hace unas semanas, fuimos a ver la película MacArthur. Creo que si tuviera que señalar algo que recuerdo de MacArthur desde la Segunda Guerra Mundial, sería su famosa declaración, volveré. Y, sin embargo, un hombre más grande que MacArthur dijo, volveré, pero nadie le creyó. De alguna manera, los estadounidenses, cuando MacArthur dijo, volveré, sabíamos que lo haría. Es decir, pase lo que pase, ese hombre volvería. Si tenía que luchar contra el Congreso o contra los líderes militares, si tenía que oponerse a los australianos o lo que fuera, cuando les dijo a esos filipinos, volveré, muchacho, los estadounidenses sabíamos que lo haría. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, dijo, volveré, y nadie le creyó. Nadie le creyó. Ahora, me gustaría que todos ustedes marcaran en sus Biblias algunos pasajes bíblicos. He marcado estos versículos del Adviento en mi Biblia. Me gusta hojear mi Biblia de vez en cuando y leer estos pasajes donde Jesús dijo, como lo hace aquí en Juan 14, versículos 1 y 3, que no se turbe su corazón. En tiempos de amenaza de aniquilación mundial y destrucción masiva, en un mundo de hambruna y todo tipo de peligros para la vida humana, Dios dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en el Hijo de Dios. Dice en el versículo 3, si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Sí, andan por ahí preguntando a los que se profesan cristianos, ¿qué opinan de esa declaración de Jesús, vendré otra vez? Pues bien, ya vino. Ah, sí. Bueno, ¿cuándo fue eso? Bueno, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, eso fue literalmente la segunda venida de Jesús. Bueno, si les preguntas a otros cristianos, ¿qué hay de esa afirmación de, volveré? Pues ya vino. ¿No saben que ya estamos en el milenio? Y otros dirían, bueno, todavía no ha venido. No vendrá hasta después del milenio. Y otros cristianos dirían,
bueno, vendrá a mediados del milenio. Se obtiene una gran variedad de respuestas sobre el regreso de Cristo, pero no en la Biblia. Y les mostraré, al revisar esto, que solo se obtiene una respuesta en la Biblia. Pero tan cierto como que están sentados aquí hoy, Jesús dijo, vendré otra vez. Y Él les dice por qué se ha ido. En la casa de mi Padre hay muchos oficios, o muchas moradas, muchas habitaciones. Si no, les habría dicho, voy a prepararles un lugar. Por eso se fue, para prepararnos un puesto, un trabajo, una oficina. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y les preparo un lugar, volveré. Y fíjense, después de su regreso, es cuando dice, y os recibiré en mí. No dijo, si me voy, os recibiré en mí. Sino que dice, si me voy, vendré otra vez y os recibiré en mí, para que donde yo esté cuando llegue, vosotros también estéis. Él no dice, donde yo estoy cuando voy, vosotros también estaréis. A dónde voy, ya sabéis, y de dónde salgo, ya sabéis. Ahora bien, parece extraño que, a pesar de que Cristo repitiera esta afirmación una y otra vez, haya una gran variedad de respuestas entre los cristianos. Ahora, retrocedamos un poco en Mateo. Observen Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien esté dispuesto a perder su vida por Cristo, la hallará. Bueno, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Acaso gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora bien, eso es un hecho que se da por sentado. El Hijo del Hombre vendrá, pero no como un bebé en un pesebre la próxima vez. La próxima vez no naceré de mujer. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Imagínense la vida radiante que eso traerá. Miles y millares de ángeles, brillando como estrellas. El Hijo del Hombre, más brillante que el sol, viniendo en la gloria de su Padre. Y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Así que la recompensa se relaciona con las obras, no con la salvación. Pero aquí se da por sentado que todos saben que Cristo dijo que vendría de nuevo. Ahora bien, quizás recuerden que en el primer capítulo de Juan, capítulo 1, Cristo habla de la luz del mundo. Versículo 14, Juan 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, volvamos al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 7, Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Nadie sabrá jamás con exactitud cuándo regresará Cristo. Pero creo que podemos ser un poco más precisos. Alguien le preguntó a Billy Graham, ¿qué opinas de la declaración de Cristo, vendré otra vez? Bueno, claro que volverá. O sea, podría venir cualquier día. Pero, por otro lado, podría tardar 1000 años. O sea, eso es lo más cerca que Billy Graham estaba dispuesto a adivinar que sería realmente dentro de 1000 años. Ahora bien, ¿no se puede predecir mejor que dentro de 1000 años cuando regresará Cristo? Sabía que no regresaría hoy. Sin embargo, no puedo decir que no sepa que regresará dentro de 1 año. No puedo decir que supiera que no podría regresar dentro de 2 o 3 años. Sabía que no podía venir hoy porque ciertas cosas que deben suceder según la profecía aún no habían sucedido, pero podrían suceder en 1 año. Saben, el señor Armstrong dijo que el último día de pané sin levadura en Tucson, por primera vez en su vida, sintió que podía decir que la obra podría terminar este año. Ahora bien, dijo que nunca antes había sentido que el trabajo estuviera lo suficientemente hecho como para poder decir eso. Pero ahora dice que siente que nuestro trabajo está lo suficientemente hecho como para poder decir eso. Pero Jesús dijo aquí, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Así que nadie sabrá jamás la hora exacta de la venida de Cristo. Pero él habla de que ellos recibirían el Espíritu Santo. En el versículo 9.
Juan 1, versículo 9, después de haber dicho estas cosas, mientras lo contemplaban, fue alzado, y una nube lo ocultó de su vista. Ahora bien, algunas personas obtienen un rapto secreto de esto. Dicen, ¿no fueron los únicos que vieron partir a Cristo? ¿Los discípulos, los santos? Entonces, si viene de la misma manera, solo los discípulos y los santos lo verán venir, ¿no es así? Bueno, ¿es este el rapto secreto del que habla aquí? Dicho esto, mientras lo contemplaban, fue alzado, y una nube lo ocultó de su vista. Y mientras ellos miraban fijamente al cielo mientras él subía, he aquí, 2 hombres con vestiduras blancas se pusieron de pie junto a ellos, y les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, el paralelismo entre su ascenso, su partida y su regreso radica en la manera. No dice quiénes estarán allí. Tiene que ver con la manera en que lo vieron partir. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, fue llevado en la nube, lejos de ellos. Así fue. No tiene que ver con quien esté allí, pero sí dice, tan cierto como que están sentados aquí hoy en este día que conmemora la venida de Cristo, que ese mismo Jesús que estuvo allí y fue llevado arriba, así también vendrá. Eso es más seguro que la existencia de Estados Unidos dentro de 40 años. Es más seguro que la existencia de Rusia dentro de 40 años. Y, sin embargo, ninguno de nosotros duda que por eso los países seguirán adelante, los días irán y vendrán, y los empleos se mantendrán. Sin embargo, estoy aquí para decirles hoy que la venida de Cristo es más segura que todo eso. Este mismo Jesús vendrá de la misma manera. Ahora, volviendo al capítulo 24 de Mateo, casi tendrían que marcarlo como el capítulo de Adviento, porque casi todo el capítulo habla de la venida de Cristo. Ahora, recuerdan la primera parte del libro, versículo 3, Mateo 24, versículo 3. Cristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas que has estado diciendo? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, no dijeron, bueno, Señor, ¿de verdad vas a venir? Es decir, ¿de verdad se acabará el mundo? No querían saber si sucedería, solo preguntaron cuándo. Sabían que iba a suceder. Ya se les había dicho una y otra vez por la profecía que sucedería. Dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Él les dio un resumen de lo que menciona aquí, y lo hemos visto suceder a nuestro alrededor, guerras, rumores de guerras, terremotos, diversos lugares, hambrunas, pestes y todas las señales que dio allí. Los discípulos querían saber cuándo ocurrirían todas esas cosas y cuál sería la señal, fíjense en el singular. No dice cuáles serán las señales de tu venida. Dijo, ¿cuál será la señal de tu venida? Y al final de los tiempos está la palabra mundo. No va a acabar con el mundo. No acabará con la humanidad en la tierra. No acabará con los países. Simplemente marcará el fin de la era del autogobierno humano. Pero notad que esto ocurre junto con la venida de Cristo. 2 cosas ocurren simultáneamente, su venida y el fin de los tiempos. Solo querían saber cuándo. Ahora, un poco más adelante en el capítulo 24, les dice muy claramente cuándo. En el versículo 29, Mateo 24, versículo 29, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo. Los cielos se estremecerán. Ahora, imagina qué habría pasado hoy si eso hubiera sucedido. ¿Y si de repente el sol se oscureciera cuando se suponía que saldría esta mañana? No quedará luna. Y las estrellas, de repente, empezarán a caer del cielo. Y, de repente, todas las leyes del cielo terminarán siendo alteradas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa era una de las cosas que querían saber. Pero primero debe llegar la tribulación a la que se refirió antes. E inmediatamente después de esa tribulación, ocurren cosas sobrenaturales con el sol, la luna y las estrellas. Y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra lloran.
Ahora bien, no pensarías eso. Si las tribus de la tierra realmente creyeran en la Biblia y en la venida de Cristo, realmente creyeran que Dios tendría que intervenir y enviar a Cristo de regreso para evitar que una guerra mundial exterminara toda vida. Si la gente supiera de verdad que el Hijo del Hombre tenía que regresar por el bien del mundo, las tribus de la tierra no llorarían. Pero según la Biblia, Jesucristo dijo en sus palabras que las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre. Las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre, no solo los discípulos, no solo los santos en un rapto secreto. Entonces las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Soy como un bebé en un pesebre, no nacido de mujer. Pero esta vez vendrán con poder y gran gloria. Y Cristo enviará a sus ángeles con el sonido de esa gran trompeta, con el sonido de la última trompeta, la séptima. Reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Pero tan cierto como que estamos aquí sentados hoy, todo eso sucederá. Un día de estos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán, los cielos se enrollarán como un pergamino, y el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con ángeles, gloria y poder. Es decir, eso es absolutamente dogmáticamente definitivo. ¿Sabes qué pasaría si pensaras en la fiesta de las trompetas todos los días de tu vida? ¿Qué pasaría si cada mañana al levantarte pensaras en el regreso de Cristo, en las señales celestiales, en la gloria y el poder, en los cielos enrollándose como un pergamino? Apuesto a que vivirías de manera diferente cada día. Apuesto a que cuando llegue el fin de semana, tu vida será diferente. Si eso fuera real para ti, si fuera vívido y pintoresco para ti, el resto del capítulo sigue hablando de la segunda venida de Cristo, pero me gustaría retroceder y conocer un poco la historia de este asunto de las trompetas. ¿Sabes de qué se trata esta trompeta? Números, capítulo 10. Encontramos el origen de esta trompeta. En Números 10, versículo 2, Dios le dice a Moisés, haz 2 trompetas de plata, de una sola pieza, para que las uses para convocar a la asamblea y para el movimiento del campamento. Ahora bien, enseguida se observa que los distintos sonidos de las trompetas tienen un propósito diferente. Y sabes, si has estado en el ejército, si has estado en los Boy Scouts, sabes, tienen diana, toques de campana y comida, o como sea que le llamen, para las comidas. ¿Y si no conocieras los sonidos? Tocan la trompeta por la mañana, así que no puedes levantarlos, no puedes levantarlos, no puedes levantarlos con el sonido matutino. ¿Y crees que es hora de comer? Te llevarás una gran decepción. Y luego, cuando llega la hora de comer, crees que es hora de acostarte, así que te pierdes la comida otra vez. Ya sabes, si no sabes lo que significan las trompetas, te irá muy mal. Tienes que aprender qué significan esos toques de trompeta. Por eso, en 1 Corintios 14, versículo 8, quizás recuerdes que Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta da un sonido incierto, no sabías que era un toque de batalla. Quizás pensaste que eran toques de trompeta, así que te retiraste. Quizás pensaste que era la llamada de comida, así que te preparaste para comer. Y la trompeta en realidad significaba, da media vuelta y corre, salgamos de aquí. Ya sabes, más vale que sepas que era el sonido de la trompeta. Así que aquí Pablo habla de la resurrección en el capítulo 15, y aquí habla de un toque de trompeta. Y dijo, en el versículo 7. 1 Corintios 14, versículo 7, que incluso las cosas sin vida le dan sonido, ya sea la flauta o el arpa, a menos que produzcan una distinción en el sonido. ¿Cómo se sabe qué es la flauta o el arpa? Hay que conocer el toque de trompeta para saber qué hacer cuando suena. Así que, si la trompeta da un sonido incierto, no sabes cómo prepararte para la batalla. Observen que, en Números 10, hay varios usos para la trompeta. Primero, dice, convocar a la asamblea. Número 2. Números 10, versículos del 2 al 10, dice, el recorrido del campamento. Cuando las toquen, toda la asamblea se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que hay un sonido de trompeta en particular que simplemente significaba, reunámonos todos, tenemos que reunirnos, necesitamos congregarnos.
Pero hubo otro sonido de trompeta que significaba, prepárense, tomen sus cosas y partan. Así que esos son dos mensajes de trompeta diferentes en el versículo 2. Ahora, en el versículo 3, dice, si tocan una sola trompeta, entonces los príncipes, que son los jefes de los millares de Israel, se reunirán ante ustedes. Así que ahora tenían una trompeta de líder. Tocas una trompeta y solo se reúnen los líderes. Tocas otro sonido y se reúne toda la asamblea. Así que ya tienes tres mensajes de trompeta diferentes. El tercero trata sobre la reunión de los líderes. El versículo 4, o mejor dicho, el versículo 5, es el cuarto propósito. Cuando suena la alarma, ese es un sonido diferente de la trompeta. No se trata solo de reunirnos todos los líderes, ni de reunirnos todas las asambleas, ni de emprender un viaje. Esto es una alarma. Cuando suenen las alarmas, los campamentos del este avanzarán. Tocas la alarma por segunda vez, y los campamentos del lado sur emprenden su viaje. Luego, por supuesto, recorren la línea una tercera y una cuarta vez, y luego todos salen de una plaza en diferentes direcciones. Bien, versículo 10, también en el día de vuestra alegría, un momento, me salté el versículo 7, pero cuando la congregación se reúna, tocarás, pero no tocarás la alarma. Hijos de Aarón, los sacerdotes, tocan la trompeta. Fíjense que hoy no toqué ninguna trompeta para dar inicio a la fiesta de las trompetas. No teníamos una banda aquí con un montón de trompetas diciendo, bueno, tenemos que obedecer a Dios que dice que toquen las trompetas en la fiesta de las trompetas. Ay, aquí tenemos la fiesta de las trompetas y ni siquiera hay nadie tocando trompetas. Bien, todos ustedes, hijos de Aarón, los sacerdotes, vengan y traigan sus trompetas y les dejaremos tocarlas. ¿No hay voluntarios? ¿Nadie? Bueno, supongo que no podemos hacer eso, parte 10. Aquí no tenemos sacerdotes hijos de Aarón. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo. Y cualquiera de nosotros, al ser hecho santo, lo único que cambia es lo que pertenece al sacerdocio. No se cambia el día ni su significado, solo se cambian los deberes del sacerdote en ese día. Porque hoy tenemos el sacerdocio de Melquisedec, no el de Aarón. Pues bien, el versículo 9 dice, si entráis en guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprime, tocaréis la trompeta. Serás recordado ante el Eterno, amado Dios, serás salvo de tus enemigos. Ahora, versículo 10, también en el día de tu alegría, en tus días solemnes y al principio de tu mes. Así que aquí, nuevamente, encontramos otro uso de la trompeta. Cada luna nueva, cuando los sacerdotes subían a las montañas y miraban hacia el cielo oriental, decidían por unidad qué noche era la luna nueva. Ya sabes, la luna nueva puede variar hasta 2 noches. Podrían tener luna nueva en Israel una noche y nosotros no hasta la noche siguiente. Este año están juntos. Probablemente ya lo habrás notado en tu calendario, hoy es Rosh Hashaná, el año nuevo judío. ¿Qué hay de nuevo? Hoy no he visto nada nuevo. La hierba se muere, los árboles se mueren, se acerca el invierno. No veo nada nuevo. Claro, no es un año nuevo para Dios. Nada nuevo. Pero para los judíos, tienen 2 años nuevos, el año nuevo civil y el año nuevo religioso. Bueno, este no es un año nuevo cualquiera. Pero fíjense que al principio del mes, tocaban la trompeta. Así que, cuando los sacerdotes veían la luna nueva en cuarto creciente en el cielo oriental, tocaban la trompeta. Ese es el primer día de esa luna nueva, el primer día del nuevo mes. Lo hicieron en la primera luna nueva después del equinoccio de primavera, y lo hicieron en la segunda luna nueva, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Luego, cuando lo tocaron hoy, el primer día del séptimo mes, lo hicieron con más fuerza y por más tiempo que en cualquier otra ocasión. Y ya no lo tocaron. No lo tocaron el primer día del octavo mes. No lo tocaron el primer día del noveno mes. No tenían asambleas. No tenían días festivos. No tenían motivos para hacerlo. Ellos mismos lo registraron. Pero la última trompeta sonó hoy, el primer día del séptimo mes.
Así que aquí dice en el versículo 10, el día de vuestra alegría, vuestros días solemnes. Así que tocaron la trompeta para que la gente recordara los días santos, el mandato de la asamblea designada, el comienzo del mes. Tocaron la trompeta para el memorial. Ahora bien, algo interesante aquí en Levítico 25, quizás lo noten. Levítico, capítulo 25, versículo 8, Levítico 25, versículo 8, contaréis 7 sábados de años. Así que el modelo de Dios era muy similar. Sabéis, se cuentan 7 sábados de semanas, contando el 50º día de Pentecostés. Aquí se enumeran 7 sábados de años hasta el año 50, y en cierto sentido es una especie de Pentecostés paralelo, excepto que son 50 años. Y esta vez todos fueron liberados de sus deudas y sus tierras fueron devueltas a todos, y prácticamente todo volvió a ser como antes. Así que se enumeran 7 sábados de años, 7 veces 7 años. El espacio de los 7 sábados será para vosotros de 49 años. Entonces haréis sonar la trompeta del jubileo el día 10 del 7º mes. Eso sí que es inusual, ¿sabes? Siempre antes de que sonara la última trompeta en la fiesta de las trompetas, excepto en el año 50, o en realidad en el 49º. Y luego, cuando llegaba el año 49, la trompeta incluso sonaba en el día de la expiación. Así que eso debió de significar algo especial. Y saben, es interesante ver qué sucederá cuando Cristo regrese, porque regresará con el sonido de trompeta, la gran trompeta, la última trompeta, y tan cierto como que todos fueron liberados de sus obligaciones, recuperaron su herencia y todo fue restaurado, lo mismo sucederá cuando Cristo regrese en la fiesta de las trompetas. Y luego, en el día de la expiación, todo volverá a estar en unidad con Dios, como antes. Así que hay un paralelo con la trompeta del año jubilar, con la trompeta del regreso de Cristo. Y no me sorprendería en absoluto que regresara el primer año, en el año del jubileo. Pero, en fin, fíjense en que también se tocó la trompeta, versículo 9, hagan que suene la trompeta del jubileo el día de la expiación, el 10º día del 7º mes, el día de la expiación. Hagan sonar la trompeta por toda su tierra. Santificad el año 50. Proclamad libertad en toda la tierra y a todos sus habitantes. Y, como sabéis, eso es lo que sucederá cuando Cristo regrese. Ese primer año del regreso de Cristo será santificado. Y proclamaremos libertad en toda la tierra para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno volverá a su posesión. Cada hombre volverá a su familia. El jubileo, ese 50º año, será para ustedes. No sembrarán ni cosecharán lo que crezca por sí solo en él, ni recogerán las uvas. Es el jubileo. Es sagrado para ustedes. Ahora, podrían regresar al libro de Josué, capítulo 6, porque todo lo que sucederá con este sonido de trompeta está en unidad. Son duales y paralelos, y todos volverán a suceder. Así que, efectivamente, vemos aquí, en Josué 6, que los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida, al igual que el pueblo, a la venida de Cristo, está listo para recibir su tierra prometida y su herencia. Y observen lo que sucede aquí. Sabemos que en el libro de Apocalipsis, la secuencia de eventos que conducen al reino de Dios está delineada por una 7ª trompeta. Y cuando suena esa 7ª trompeta, Dios toma el control y Cristo comienza a gobernar, y los reinos del mundo se convierten en los reinos de Cristo. Lo mismo ocurrió aquí, cuando los israelitas estaban listos para entrar en la tierra prometida, vean lo que sucedió. Versículo 1, Josué 6, versículo 1. Jericó fue cerrada por completo a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Dios le dice a Josué, la he entregado en tus manos, rey de la ciudad, a tus hombres valientes y esforzados. Compensad a la ciudad, todos los hombres de guerra, y rodeadla una vez. Hacedlo durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. Así que tienes 7 sacerdotes, cada uno con una trompeta. Tienes 7 trompetas, el zofar, el cuerno de carnero. El 7º día, rodeas la ciudad 7 veces. Ahora note el énfasis en el número 7 de Dios, completitud, finalidad,
el fin, eso es todo. Ese es el número de Dios de completitud y finalidad. Así que anduvieron con 7 sacerdotes y 7 trompetas durante 7 días seguidos. Pero el séptimo día, dieron 7 vueltas. Los sacerdotes tocaron la trompeta. Cuando den un toque prolongado de cuerno de carnero, al oír el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Así que, efectivamente, Pablo habla de la séptima trompeta y del regreso de Cristo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Eso es precisamente lo que sucederá aquí. Y, como saben, el nombre Josué y el de Jesús son el mismo. La palabra Josué significa Salvador en hebreo. La palabra Jesús proviene de Josué en hebreo. Así que, en este sentido, Josué es un tipo de Jesús. Y aquí, cuando sonó la séptima trompeta, miren lo que pasó. Todos gritaron. Cuando se da un toque prolongado de cuerno de carnero, al oír el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. La muralla de la ciudad se derrumbará, y el pueblo ascenderá, cada uno derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nan, llamó a los sacerdotes y dijo, tomen el arca del pacto, que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Dijo al pueblo, pasen, rodeen la ciudad, que sus armas pasen delante del arca. Cuando Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas pasaron delante del Eterno y tocaron la trompeta. El arca del pacto del Eterno lo siguió. ¿Saben? Cuando Cristo regrese con la séptima trompeta y guíe a su pueblo a la tierra prometida, ¿no creen que el arca del pacto seguirá allí? Claro que sí. Los 10 mandamientos, el libro de la ley, lo mismo. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta. La recompensa final venía después del arca, con los sacerdotes avanzando y tocando la trompeta. Ahora, en el versículo 13. Josué 6, versículos del 13 al 20, 7 sacerdotes con 7 trompetas iban continuamente y tocaban la trompeta. Los hombres armados iban delante de ellos, tocando la trompeta al dar la vuelta. En el versículo 16, a la séptima vez que los sacerdotes tocaron la trompeta, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Eterno os ha dado la ciudad. Versículo 20, el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron la trompeta. Al oír el sonido de la trompeta, gritó con gran algarabía, y el muro se derrumbó. ¡Qué milagro! No se puede decir, bueno, supongo que tantas voces harían que el muro se derrumbara automáticamente. Eso no es lo que dice. Dice que el muro simplemente se volcó. No se derrumbó. No se desmoronó. He visto parte del muro de Jericó. Es una locura. Es una pared que parece una acera. Está tumbada de lado. Así que fue una obra sobrenatural de Dios. Simplemente hizo que el muro se derrumbara intacto de lado, y entraron sin más. Ahora, regresemos a Apocalipsis 11. Hay un paralelismo exacto con lo que sucederá cuando Cristo regrese. Ahora bien, la gente podría intentar decir que este Nuevo Testamento no tiene nada que ver con las prácticas y días santos del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 11, aquí se ven trompetas desde el capítulo 8 en adelante. Los capítulos 8, 9, 10 y 11 tratan sobre las trompetas. El capítulo 19 trata sobre las 7 trompetas. Como saben, gran parte del libro de Apocalipsis se centra en aclarar las 7 trompetas. Capítulo 8, observemos brevemente el capítulo 8. Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abre el séptimo sello, hay silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. El Dr. Eo dice que eso prueba que no hay mujeres en el cielo. Eso es lo que dijo el Dr. Eo. Hubo silencio en el cielo durante media hora, pero vio a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Crees que esto es totalmente nuevo y que nadie se había dado cuenta antes de que había 7 ángeles con 7 trompetas? Este es un paralelo obvio con el caso de Josué. Así que, justo cuando llega el momento del regreso de Cristo y su entrada en la tierra prometida, aquí están 7 ángeles con 7 trompetas. Bueno, versículo 6. Apocalipsis 8,
Versículos 6, 7, 8, 10 y 12, los 7 ángeles se prepararon para tocar la trompeta. El primer ángel tocó la trompeta, verso 7. El segundo ángel tocó la trompeta, verso 8. El tercer ángel tocó la trompeta, verso 10. El cuarto ángel tocó la trompeta, verso 12. Y de repente, 3 ángeles tocan la trompeta, y de repente, en el versículo 13, otro ángel vuela por el cielo diciendo, ¡ay, ay, ay! Y debería ser obvio para cualquiera que quedan 3 trompetas, y este ángel anuncia que esas 3 trompetas son ayes. ¡Ay, ay, ay! En el capítulo 9. Apocalipsis 9, versículos del 1 al 12, el quinto ángel toca la trompeta, y efectivamente es un ay, que es una palabra paralela a la de guerra. Así que una guerra ocurre en el capítulo 1, o en los versículos 1 al 13, o aquí en los versículos 1 al 12. Observen el versículo 12. Un ay ha pasado. He aquí, vienen 2 ayes más. Así que la quinta trompeta, el primer ay, ha sucedido. Ahora el sexto ángel toca la sexta trompeta, y es el segundo ay. Y aquí lee sobre un ejército de 200 millones, una guerra que está por estallar. Finalmente, en el capítulo 11, el segundo ay se extiende desde el versículo 13 del capítulo 9 hasta el versículo 14 del capítulo 11. Apocalipsis 11, versículos del 1 al 14. Porque miren lo que dice el versículo 14. El segundo ay ya pasó, y todo lo que va desde su introducción hasta su proclamación, es la explicación de esa guerra, esa sexta trompeta. Ahora, en el versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel toca la séptima trompeta, y se oyen grandes voces en el cielo que dicen, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Así que vino con poder y gloria. Vino con sus ángeles. Vino para tomar el control del gobierno, porque los reinos de este mundo, Rusia, China, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Inglaterra y también América, son. Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor. Así que Él no va a aniquilar todos los reinos. No va a arrebatar a todos los santos al cielo ni a destruir la tierra. Cristo regresará como lo prometió, y los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que, una vez que suene la trompeta del séptimo ángel, Cristo regresará y se quedará por los siglos de los siglos, y reinará sobre los reinos de este mundo por los siglos de los siglos. ¿Saben? ¿Se imaginan cómo será eso? Sé que muchos pensamos mucho en nuestros hijos. Pensamos mucho en algunos de nuestros familiares fallecidos. Preferiría mucho más que mis hijos contribuyeran a cambiar este mundo en el milenio. ¿Se imaginan la comparación entre las dos resurrecciones? ¿Y si tuvieran que esperar hasta que se cumplan 1000 años? Muchos jóvenes sentados entre el público ahora mismo, muchos adolescentes, quizás tengan que esperar hasta que se cumplan 1000 años. Ahora ya no tienes que hacerlo. Muchos jóvenes pueden decidir que quieren contribuir a establecer el reino de Dios. No quieren quedarse en la sombra durante 1000 años mientras todos los que estamos vivos estamos aquí creando vías de transporte, creando mejores condiciones de vida y solucionando la sequía, la hambruna y... ¿Qué vamos a hacer? ¿Usar calor solar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tener automóviles y aviones propulsados por energía solar? Tenemos 1000 años para trabajar en cambiar el mundo. ¿Te imaginas a algunos jóvenes sin la suficiente visión para verlo, y simplemente muriendo y viviendo bajo tierra durante 1000 años, o enterrados durmiendo? Luego, solo les queda resucitar después de 1000 años y todo está hecho. Regresan y todo ya está hecho. Con razón la Biblia habla de que la primera resurrección es una resurrección mejor, basada en mejores promesas. No quisiera perderme la oportunidad de estar aquí durante los 1000 años. He oído a gente decir, bueno, ojalá Dios hubiera esperado para llamarme en el milenio. O, ya sabes, ojalá Dios hubiera esperado y me hubiera dejado seguir adelante y disfrutar de mi vida en este mundo y vivir después de que se cumplan 1000 años. Yo no. Preferiría estar en este día porque vamos a participar en todo ese trabajo durante 1000 años.
No quisiera salir de repente de la Tierra y enterarme de estos medios de transporte inventados y usados durante 500 años, y que todo esté ya renovado y resuelto. Simplemente naces en un mundo ya hecho, y será mucho mejor que este. Así que no se pierde nada, salvo la emoción de contribuir a su transformación. Bueno, preferiría estar en una primera resurrección y participar en el milenio. Porque, fíjense, dice que los reinos de este mundo vienen a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Pues bien, los 24 ancianos que se sientan ante Dios se postrarán y adorarán a Dios, diciendo, gracias a Dios por haber intervenido y comenzado tu reinado. Gracias a Dios que has tomado tu gran poder, como leemos en Mateo, Él regresa con gran poder y has empezado a gobernar. Pero mira cómo las naciones están enojadas. Es como leemos en Mateo, las naciones estaban enojadas. Así que alguien les mentirá sobre el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, no creerán que son ellos. Y predicaremos y le diremos al mundo que Cristo regresará, y cuando regrese, tal como les decimos, no lo creerán. Pensarán que es un anticristo o algo del diablo, o algo del espacio exterior, dependiendo de su pasado confuso. Pero sea como sea, las naciones se enojarán. Así que la ira de Dios tendrá que venir para obligarlas a someterse a su gobierno. Es el tiempo de los muertos. ¿Qué muertos? El tiempo de los muertos para que sean juzgados. Pues bien, al ser juzgados, debes recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen el nombre de Dios, pequeños y grandes. Así que esos son los únicos en esa resurrección. Los únicos muertos a los que se hace referencia aquí son los profetas y santos muertos, y aquellos que temen el nombre de Dios, quienes recibirán recompensa. Así que esta no es una resurrección para juicio. Esta es una resurrección para recompensar, y Dios pondrá fin a quienes destruyen la tierra. Eso es lo que sucederá con el sonido de las 7 trompetas. Pero quizás noten que, en Isaías 27, cuando suena esta 7ª trompeta, se les revela lo que le ha sucedido al pueblo de Dios. Isaías 27, versículo 12, acontecerá que en aquel día el Señor los herirá desde el cauce del río hasta el torrente de Egipto, y seréis reunidos uno a uno, oh hijos de Israel. Así que, al sonar la 7ª trompeta, los hijos de Israel se encuentran tras el cauce del río de Egipto. Están en cautiverio. Ya han sido derrotados y llevados cautivos. Sucederá que en aquel día se tocarán estas grandes trompetas. La misma que leemos en Mateo 24, el sonido de la gran trompeta. Se tocará la gran trompeta. Es obvio que una trompeta era mayor que todas las demás, y esa fue la llamada de batalla de la 7ª trompeta. Esa fue la última trompeta. Siempre era más fuerte y larga que todas las demás trompetas, lo que indicaba que era la última del año. Se tocará la gran trompeta, y vendrán los que estaban a punto de perecer en la tierra de Asiria. Así que ahora observen dónde están algunos de los hijos de Israel. Están casi agotados. Están a punto de rendirse. Están a punto de perder la esperanza. Están a punto de ser derribados por la tribulación. Estaban a punto de perecer en la tierra de Asiria y fueron expulsados a la tierra de Egipto. Así que algunos fueron expulsados a la tierra de Egipto. Esa es prácticamente la única razón por la que irías allí, si te expulsan. Pero aquí hay gente dispuesta a perecer en Asiria y a ser expulsada de la tierra de Egipto, hijos de Israel. Y serán reunidos uno a uno, lo que demuestra que no puedes depender de tu esposa, ni tu esposa puede depender de ti, cuando se trata de quién va al cautiverio y quién no. Es un asunto individual. Eso podría ser triste para algunos esposos y esposas, porque uno podría ser tomado y el otro abandonado. Así que, según la palabra de Dios aquí, uno a uno los marginados serán reunidos desde Egipto y Asiria, y adorarán al Eterno en el santo monte de Jerusalén. Así que esta 7ª trompeta representa la reunión de los marginados uno a uno, pero también representa a algunos que no tienen que pasar por la condición de marginados. Podrías volver a Mateo 24 y notar el paralelismo con lo que lees en Isaías. Mateo 24, versículo 31, hablando del Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con el sonido de la gran trompeta, como se traduce del griego,
enviará a sus ángeles con el sonido de la gran trompeta. De hecho, permíteme leer lo que dice la Biblia Companion sobre ese versículo para mostrarte que es un gran sonido de trompeta. El griego es trompeta y gran sonido. Es decir, una trompeta, sí, una trompeta de gran sonido. No dos cosas, sino una sola. Así que no se refiere a dos trompetas separadas ni a dos sonidos separados, sino a una trompeta, sí, una trompeta de gran sonido. No solo una trompeta, sino la gran trompeta, la última trompeta. Él enviará a sus ángeles con el sonido de esa gran última trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso demuestra que quienes fueron al cautiverio siguen siendo primicias. En Apocalipsis, todavía se les llama primicias. Los laodicenses son primicias, pero simplemente tuvieron que ir al cautiverio. Él reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Ahora, regresen a Apocalipsis 2 y 3 y observen el contraste entre los filadelfianos y los laodicenses. Apocalipsis, capítulo 3, está vinculado con la venida de Cristo, verso 7. Apocalipsis 3, versículo 7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia le escribe, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice esto. Observen cómo describe a Cristo asociado con cada iglesia, que es una de las llaves, y asocia a Cristo con una iglesia de Filadelfia que posee la llave de David. Efectivamente, ese es el periodo en el que comprendimos sobre Israel, la promesa de Dios a David y la ubicación de las 12 tribus. No lo sabían en la época anterior, pero Cristo llegó a Filadelfia con la llave de David. Vino a ellos abriendo y no dejando que nadie cerrara, y cerrando y no dejando que nadie abriera. Dijo, conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces, Dios establece el periodo de Filadelfia, estableciendo la puerta abierta antes de ese periodo. Ahora bien, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Si analizamos la historia de nuestras iglesias, cuando surgió la iglesia que guardaba sus diezmos, que cuidaba de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Cuándo surgió la iglesia que daba dinero a otros para ir a la fiesta? Si analizamos la historia, es raro que la gente guardara todos los diezmos de Dios como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Así que aquí Dios dice que ha puesto ante la iglesia de Filadelfia una puerta abierta, pero no permitirá que nadie la cierre por admitir nuestra pequeñez. Tienes un poco de fuerza, has cumplido mi palabra y no has negado mi nombre. Así que aún conservamos el nombre de Iglesia de Dios, y tampoco lo negamos con obras. Sabes, puedes tomar el nombre de Dios y negarlo con tus obras, pero Él dice que no hemos negado su nombre, sino que hemos cumplido su palabra. Si tienes que guardar las fiestas santas, está bien. Si tienes que guardar los diezmos, está bien. O sea, esta iglesia ha tenido la actitud de, muéstrame lo que dice la Biblia y lo haremos, sin importar lo difícil que sea. Entonces Dios dice, tienen un poco de fuerza, no son una iglesia grande, han cumplido mi palabra, no han negado mi nombre. Luego dice, los haré de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Así que llegará el tiempo en el futuro cuando, en el gigantesco sistema falso llamado la sinagoga de Satanás, Dios dice, haré que vengan y adoren a tus pies. Eso nunca podrá suceder, a menos que el pueblo de Filadelfia, del que habla aquí, se haya convertido en la familia de Dios. Saben, su propia Biblia dice que hay que adorar a Dios, y sin embargo, aquí Dios dice que hará que la gente de este gigantesco sistema falso venga y adore a los pies de los filadelfianos. Tiene que ser después de que sean hijos de Dios, después de que sean miembros de la familia de Dios. Entonces sabrán que Dios ha amado a Filadelfia. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tribulación, y la palabra tentación se traduce en otros lugares. Así que miren lo que Dios les dice a los filadelfianos, los guardaré de la hora de la tribulación. No dice que los guardaré en ella ni que los protegeré durante ella, porque los guardaré de ella. No tienes que pasar por eso. No tienes que permitir que te sobrevenga. Te guardaré de la hora de la tribulación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y por primera vez dice, he aquí, vengo pronto. No dijo eso de Sardis.
No lo dijo de ningún otro periodo de la Iglesia. Pero para cuando llega el periodo de la Iglesia de Filadelfia, Cristo está a punto de venir pronto. Puedes engañarte si quieres pensando que estas eras de la Iglesia no son exactas, pero a mí no me puedes engañar. Lee eso y lo verás. En la época de los filadelfianos con la llave de David, cuando fueron protegidos durante la tribulación, Cristo está a punto de venir pronto. Él dice, retén lo que tienes. No dejes que nadie te quite la corona. También es interesante que haya dicho eso. Hay que vigilar a los hombres, incluso a los predicadores, ministros, diáconos, ancianos y a todos los demás. Aférrense a lo que tienen. No dejes que nadie te quite la corona. Él culpa al hombre, no a Satanás, no a la sinagoga de Satanás. Dice, hombre, el hombre que le quita la corona al pueblo. Luego dice en el versículo 14, hasta el final, versículo 15. Apocalipsis 3, versículos 14 y 15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, no frío ni caliente. Si eres frío, nunca has sido llamado. Nunca te has convertido del todo. El Espíritu de Dios nunca ha estado contigo. Si eres ardiente, claro, es alguien que arde por Dios. Pero Dios preferiría que estuvieras apasionado por Él o que ni siquiera lo conocieras. Pero ser tibio es lo peor que puede ser. Excepto que es lo que mucha gente es. Porque eres tibio, no eres frío ni caliente. Cristo dijo, te vomitaré de mi boca. Porque dices que soy rico y que he enriquecido. Ahora bien, esto no significa que si encuentras gente próspera, con universidades adineradas, buenas instalaciones, aviones y todo eso, eso sea laodicense. Mejor lee eso con más atención. No dejes que nadie te engañe. Mira lo que dice. El laodicense se dice a sí mismo, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Se siente seguro. Él se siente bien consigo mismo. Yo no me siento bien conmigo mismo. Espero que tú tampoco te sientas bien contigo mismo. Pero hay personas que simplemente se sienten muy bien consigo mismas. No les preocupa ser tibios. No les preocupa no cumplir la palabra de Dios, no obedecer completamente sus caminos. Pero debido a tu actitud de autoconfianza y a tu desconocimiento de tu condición, ahora Dios te dice que en realidad no eres rico. No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ves como Dios los ve. Pero la persona se engaña a sí misma. Ese es el problema con el individuo. Dios no dice, sí, es cierto, ustedes son ricos y se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. La persona se siente así consigo misma. Dios no dijo eso. Dios dice que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que Dios dice de ellos. Esa es su verdadera condición. Pero su actitud hacia sí mismos les hace creer que tienen razón. La gente que se salió de la iglesia de Dios se cree correcta. No pueden echarme de la iglesia. No estoy fuera de la iglesia. La gente que se cree más justa que nosotros dice, bueno, ya saben, desde que murió la señora Armstrong, ¿por qué el señor Armstrong y la iglesia han sido abandonados y Dios no ha estado con ellos? La gente que se cree más justa, bueno, ha convertido las doctrinas verdaderas en errores. Pero miren, la verdad es que se creen espiritualmente ricos. Dios dice que no. Estás espiritualmente ciego. No llevas el manto nupcial de la justicia de Dios. Estás desnudo. No eres tan rico como crees en la fe y las buenas obras. Eres realmente pobre, miserable y desdichado. Porque son tibios. Esa es la verdadera clave. El filadelfiano ama a su hermano. El filadelfiano quiere llevar la verdad de Dios a todo ser humano. El filadelfiano tiene una actitud fraternal. Llevemos la verdad al mundo. Concienticemos a todos sobre el plan de Dios, el regreso de Cristo y la verdad. El laodicense simplemente se sienta en su propia autocomplacencia moralista. No le importa su hermano. Es tibio en lugar de estar lleno de amor fraternal. Así que Dios dice que tendrás que pasar por el fuego de la tribulación. Te aconsejo que me compres oro, refinado en el fuego,
para que te hagas rico. Vestiduras blancas para que te vistas. Que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Reprendo y castigo a todos los que amo, así que más vale que sean celosos y se arrepientan. Mira, estoy a la puerta y llamo. Ahora, mira a la Odisea. Su vida no está centrada en Cristo. Cristo está fuera de su casa. Cristo está afuera llamando a la puerta, no con un filadelfiano. Un filadelfiano está lleno de la actitud de Cristo hacia su prójimo y hacia el mundo. Pero el laodicense tiene esta tibieza espiritual y, sin embargo, una falsa confianza en sí mismo y tendrá que pasar por tribulaciones. Estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Tienes que vencer si quieres que se te conceda sentarte en mi trono. Pero, sabes, cuando piensas en el sonido de la séptima trompeta, si eres tibio, si tienes una falsa seguridad en ti mismo, si no te das cuenta de cuánto tienes que esforzarte para crecer, superar y completar la obra, entonces estarás en cautiverio cuando suene esta trompeta. Pero si te enciendes como un filadelfo, atravesando puertas abiertas, entendiendo la llave de David, amando guardar la palabra de Dios, cumpliendo la obra de Dios, amando a tu hermano sin importar dónde esté, Dios dice que serás guardado en la hora de la tribulación. Así que, ya sabes dónde te encuentra esta séptima trompeta, quizás ese sea un mensaje clave de la fiesta de las trompetas de hoy. Porque si esta realmente hubiera sido la fiesta de las trompetas, algunos de los que asistimos a ella no estaríamos tras los muros de Alemania, a punto de rendirnos. Algunos estaríamos allá abajo, al otro lado del río de Egipto, en esa arena ardiente, tal vez cortando piedras de esos acantilados de caliza, todo porque no nos entusiasmamos por la obra filadelfiana de Dios de atravesar las puertas abiertas. Espero que puedan ver el paralelo entre estas dos actitudes y dos iglesias. Porque para mí es absolutamente obvio que hay un laodicenismo cada vez más extendido que nos acerca al fin de los tiempos, y cada vez más personas caen en esta falsa seguridad cuando están en mal estado espiritual, creyendo que necesitan despertar y ver su verdadero estado. Pero si una persona realmente es filadelfiana, simplemente debemos mantener la palabra de la paciencia de Dios y seguir trabajando hasta el momento. Espero que todos nosotros, al pensar en el significado de la fiesta de las trompetas hoy, miremos hacia el futuro y digamos, sí, ahora me doy cuenta de todo lo que sucederá cuando esa trompeta realmente suene. Y les diré que no quiero estar en cautiverio en Egipto ni en Asiria. Quiero estar en un lugar seguro, recibiendo la formación necesaria para ser los reyes y sacerdotes que necesitamos ser. Creo que por eso habrá un lugar seguro. No es solo para protegernos de los problemas que vendrán. Dios podía hacerlo simplemente por su espíritu. ¿Cómo evitó Dios que los israelitas en Egipto sufrieran todas esas plagas? No tuvo que reunirlos a todos y sacarlos de algún lugar. Para mí, ese no es el propósito del lugar seguro. Para mí, la verdadera razón del lugar seguro es que Dios podría protegerlos a todos donde estén. Pero necesitamos tiempo para prepararnos para sentarnos y escuchar la enseñanza final antes de que llegue el momento de ser enviados a 5 o 10 ciudades. Y eso reunirá a la gente en un lugar seguro. Bueno, espero que todos podamos reflexionar sobre el significado de las trompetas y la fiesta de las trompetas y cómo será ese día, porque podría ser el año que viene. Podría ser dentro de 2 o 3 años. Una de estas fiestas de trompetas será la verdadera. Y será un día aterrador. Puede que sea un día alegre, pero también será un día aleccionador y aterrador. Pero tengamos presente el significado del día al salir, comer y regresar. El servicio de la tarde será a las 2:30 p.m.